Buenas tardes, un placer recibirlos nuevamente en el marco de la Jornada Económico-Productiva Cuba 2021. Con nosotros Joel Queipo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su Departamento Económico. Antonio Luis Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Doctor Agustín Laje Dávila, asesor del presidente de Biocuba Pharma. También nos acompañan otros miembros del comité organizador de la jornada, actores económicos e invitados de forma presencial y virtual, y una representación de los medios de prensa nacionales a quienes agradecemos su presencia esta tarde. A continuación, el doctor Agustín Laje ofrecerá una conferencia sobre el papel de los cuadros estatales en la innovación del sistema empresarial. Bueno, muchas gracias, compañero. Con permiso de ustedes, tenemos la distancia aquí. Yo quisiera que antes de empezar a tratar el tema que nos ocupa, empezáramos la tarde oyendo al comandante en jefe, lo que dijo sobre ese tema. La ciencia y que las producciones de la ciencia deben ocupar el primer lugar de la economía nacional. Pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Todas estas que se derivan del esfuerzo que estamos haciendo en la investigación y de los productos de la investigación. Bueno, muchas gracias, compañero. Vamos entonces a tratar ese tema que el comandante jefe nos está anunciando ahí, de las relaciones entre la ciencia y la economía. De nuevo, antes de empezar, en el día de hoy, cualquier cosa que hagamos, cualquiera, tiene que empezar por un homenaje a Che. Fue un ministro con un profundo pensamiento económico y preocupaciones filosóficas, pero al mismo tiempo fue un comunista implicado en la obra revolucionaria de una manera práctica, con espíritu de obrero, de clase obrera. Esas son las diferentes facetas de Che, que no son diferentes facetas, es uno mismo en esa función. Y a partir de ahí, y reconociendo que seguimos por los mismos caminos de Che, la idea que él diseñó y que defendió con su vida, de una sociedad donde la economía estuviera a servicio de la gente, no al servicio de los ricos, ¿no? Y una economía basada en el socialismo, ¿no? Vamos entonces a entrar en este tema especial, que es el de los nexos de la ciencia con la economía. La próxima. Esto es lo que ustedes lo oyeron decir el comandante jefe ahora mismo. Ya grabamos la frase, tomemos nota de la fecha. Eso fue dicho en 1993, el año fondo del periodo especial, ¿no? Y nos ilustra cómo el comandante jefe veía el papel de la ciencia en no solo la resistencia, sino en el desarrollo. Recuerden que en aquella época, ¿no?, Fidel decía resistir, vencer y desarrollarnos. El desarrollo es parte de la resistencia. No es la resistencia primero para desarrollarnos después. Es resistir desarrollándonos. Y los congresos del partido, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿no?, capturan esta idea. Y en el octavo congreso del partido, el último congreso, en su informe inicial, en su informe central, el general de Ejército decía eso que ustedes ven ahí en pantalla, que es ineludible provocar un estremecimiento de las estructuras empresariales desde arriba hacia abajo y viceversa, que destierre definitivamente la inercia, el conformismo, la falta de iniciativa, la cómoda espera por instrucciones a los niveles superiores. Hay que modificar viejos malos hábitos, desarrollar rasgos emprendedores, ¿no?, proactivos en los cuadros de dirección de nuestras empresas, establecimientos que cada día funcionarán mejor, persiguiendo producciones mejores y con más eficiencia. Bueno, para eso estamos sentados aquí. Es decir, este foro promovido por el Departamento Económico de nuestro partido, ¿no?, dar respuesta a este mandato del Congreso del partido. A partir de ahí, varios de nuestros lineamientos capturan esa idea, ¿no? Aquí está el lineamiento 87, que habla de la creación y certificación de las empresas de alta tecnología en el país, con énfasis en determinados sectores, pero precisamente de lo que vamos a hablar en esta conferencia es de las buenas prácticas en la empresa de alta tecnología, pero, ¿no?, debo decirle que
no estamos hablando exclusivamente de la empresa de alta tecnología. Vamos a utilizar la empresa de alta tecnología como, digamos, como elemento docente, ¿no? Porque realmente lo que está ocurriendo y que va a ocurrir cada vez más en todas las empresas es una mayor interpenetración entre la ciencia y la gestión empresarial. Y ese problema es general. Por supuesto, en la empresa de alta tecnología se da de una manera más evidente. En la Gaceta Oficial, ¿no?, que publicó el decreto que establece la definición de empresa de alta tecnología, esta se categoriza o se define como una empresa que tiene un ciclo completo de investigación, producción y comercialización que internaliza costos de la investigación científica dentro de la economía empresarial, que tiene operaciones productivas y comerciales con productos novedosos, es decir, no con los productos tradicionales, con productos novedosos, y renueva esos productos, y que una parte significativa de la facturación está en las exportaciones y por lo tanto esto requiere altos estándares de calidad y como consecuencia de todo eso es una empresa que tiene un bajo costo por peso en divisa y una alta productividad de trabajo. Ahora, si ustedes ven esas 5 características, por supuesto son las de la empresa de alta tecnología, pero lo irán siendo cada vez más en muchas más empresas de nuestro aparato empresarial. Nosotros vamos a desarrollar las ideas sobre cómo se gestiona una empresa de alta tecnología, que repito, no es otra cosa que cómo se gestiona el papel de la ciencia en la vida empresarial, a partir de la experiencia de Biocuafa. Este sistema empresarial, que en los últimos meses ha tenido mucha divulgación en los medios a partir de su rol en el enfrentamiento a la pandemia, pero que existe realmente como Organización Superior de Dirección Empresarial desde el 2012, pero tiene sus antecedentes en la creación del Frente Biológico por el comandante jefe del 81 y posteriormente del Polo Científico en el 92. Y hoy son 32 empresas que manejan 80 líneas productivas y que contienen entre sus 20.000 trabajadores más de 200 doctores en ciencia, ¿no? Ese es un sistema empresarial con un alto contenido de ciencia y tecnología. Bien, les decía que vamos a hablarle a ustedes, vamos a utilizar la biotecnología como ejemplo, pero yo no voy a hablar de biotecnología aquí, mucho menos de medicina. No vamos a caer ahora en lo que caen todos los médicos que acaban hablando de medicina, cualquiera que sea el tema que se esté discutiendo. No, porque de lo que se trata en este contexto es en la experiencia fundacional de la biotecnología que nosotros pensamos que hemos aprendido sobre la gestión de las empresas, sobre cómo se gestionan las empresas. Bien, para hacer esto, ¿no?, ocurrió en nuestro país una transformación. Cuando el Polo Científico comenzó, primero el Frente Biológico en el 81, el Polo Científico en el 92, ahí había centros científicos que estaban en el sector presupuestado. Todo era sector presupuestado, ¿no? Y algunas de esas unidades se transformaron en lo que nosotros le llamamos, o lo que se le llamó posteriormente, unidad presupuestada de tratamiento especial. Al salir el decreto que dio origen a Biocuafarma en el 2012, se convirtieron en empresas. Y posteriormente, a partir del decreto del 2020, del decreto de empresas de alta tecnología, varias de estas empresas pasaron a ser empresas socialistas de alta tecnología. Como ustedes ven, eso es una transformación. Y el eje de esta conversación con ustedes es explicarles qué nosotros pensamos que hemos aprendido durante esa transformación. Cosa que los que participamos en esto ni remotamente sabíamos al principio cuando empezamos a caminar este camino. Pero que de la vida fueron surgiendo una serie de aprendizajes. Y esto, de lo que aprendimos sobre la gestión de empresas, se lo quisiera explicar a partir de 20 aprendizajes. 20 ideas que de la enorme y rica experiencia de todos los debates. Ustedes se imaginan, todo este dispositivo tiene más de 30 años ya. En los primeros años participó el comandante en jefe en todas estas reuniones, ¿no? Pueden imaginarse también los que no lo vivieron, qué cosa es 5 horas de reunión con el comandante en jefe, discutiendo, dando ideas, ¿no? Eso es, es un enorme aprendizaje. Vamos a tratar de condensar los elementos esenciales de ese aprendizaje, porque pensamos que muchos de ellos pueden ser útiles para muchas otras empresas que tienen que ahora empezar a caminar por este camino de inserción de la ciencia dentro de las empresas y de transformación en empresas de alta tecnología.
Entonces vamos una por una a las 20. Pueden ser muchas más. Yo he seleccionado 20 aprendizajes que me parecieron muy importantes. Bueno, el primer aprendizaje es que el capital humano es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Es decir, siempre hablamos del capital humano, ¿no? Las barritas que ustedes ven aquí abajo de colores en la lámina es la cantidad de graduados universitarios por millón de población económicamente activa, ¿no? En diferentes países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, miren Cuba, ¿eh? Es decir, que es la barrita verde. El capital humano lo tenemos ahí, ¿no? Pero el aprendizaje importante para discutir aquí es que el capital humano no es condición suficiente. Es condición necesaria. El que no tiene capital humano no puede hacer nada, ¿no? Pero no es condición suficiente. Una vez que se tiene el capital humano, hay que construir la organización de base de la economía del conocimiento. ¿Cómo es esa organización en la economía del conocimiento? Ese es el primer aprendizaje. Vamos a intentar construir o describir cómo pensamos que construimos esa organización. Y aquí el segundo aprendizaje es lo que nosotros le llamamos la causalidad circular, ¿no? Porque, alguna literatura de los años 80 y algunos académicos en este mundo piensan que la gran idea de un producto, ¿no? es lo que crea la empresa. Y resulta que es al revés, ¿no? Las ideas excelentes, no son la causa de una buena empresa. Las ideas excelentes son la consecuencia de una buena empresa. Es decir, es la empresa excelente la que da lugar, ¿no?, a las ideas excelentes. Y por tanto tenemos que atender el tema de cómo cultivar esa empresa. Esa es la segunda idea. A la tercera idea, vamos, es la empresa. ¿Cómo es la empresa excelente de la economía basada en el conocimiento? Bueno, ¿qué cosa es la empresa? Bueno, si yo le preguntara a cualquiera de los que están oyendo aquí o por video, ¿no?, ¿cómo definiría qué cosa es la empresa? Posiblemente muchos compañeros dijeran ideas diferentes. Vamos a tratar de condensar esto, ¿no?, al decir que la empresa son dos cosas. La empresa son la gente y los procesos. Bueno, en realidad son tres porque está la estructura organizativa, pero la estructura organizativa refleja los procesos. Esencialmente, la empresa son sus trabajadores, es su estructura, son sus procesos funcionales, ¿no? Y esos son los que logran los objetivos. Así que empecemos a pensar en cada una de las empresas como esa tríada, ¿no?, como una banqueta que se le falta una pata se cae, ¿no?, que tiene que tener las tres, que es los trabajadores, la estructura, los procesos funcionales, ¿no? Si no somos buenos en las tres cosas, no logramos una empresa de excelencia. Y ese es el tercer aprendizaje. El cuarto aprendizaje, ahí tenemos que manejar un dilema entre la disciplina y la creatividad. Atiendan bien esa gráfica, porque a mí me gustaría provocar a los compañeros en el sentido de que cada uno ubique su empresa, donde la pone en esa grafiquita, ¿no? La pone más para acá, la pone más para allá, porque en realidad el mundo de las empresas se puede definir a lo largo de dos ejes. Es decir, las empresas hacen dos cosas, ¿no? Definen objetivos, y ahí es donde las empresas tienen que ser creativas. Y las empresas definen procesos, y ahí es donde hay que cultivar disciplina en los procesos. Pero entonces sucede, por supuesto, la empresa que es mediocre en las dos cosas no es una buena empresa. Pero sucede que tenemos empresas que son muy buenas definiendo objetivos. Miren a ver si alguna de las que tenemos aquí sentadas dice, coño, ese soy yo, ¿no? Algunas empresas que son muy buenas definiendo objetivos, son muy creativas, eso genera mucho entusiasmo, pero no son buenas estructurando procesos y exigiendo disciplina en los procesos. Esas empresas transitan por ciclos de entusiasmo y frustración. Se entusiasman porque los objetivos son muy bellos y después se frustran porque no los obtienen, ¿no? Ese es el que es bueno sobre este eje vertical y no sobre el eje horizontal. Hay otras empresas que son muy buenas en la disciplina de sus procesos, pero son malas definiendo objetivos, son poco creativas. Y eso termina siendo una organización burocrática. La empresa que queremos, que es la empresa de excelencia, tiene que ser buena en ambas cosas, ¿no?, en la definición de objetivos y en la disciplina de los procesos. Y eso no es nada sencillo, obtener eso, ¿no? Ahí cada uno de ustedes dirá, ¿no?, mi empresa está más a la derecha, está más a la izquierda. ¿Cómo movemos nuestras empresas a este cuadrante superior derecho, que es la empresa de excelencia? Entonces, ese es el cuarto aprendizaje. Cómo el empresario maneja este dilema entre disciplina y creatividad. ¿Sí? El quinto aprendizaje.
es algo que a veces algunos compañeros se sorprenden cuando uno lo dice. Y uno dice, en este tipo de empresas la gente no tiene tarea. Dice, ¿cómo que la gente no tiene tarea? No, la gente no tiene tarea, la gente tiene objetivos. La gente tiene objetivos y usted tiene que hacer las tareas que hagan falta para lograr los objetivos. Pero tenemos que comprometer al trabajador y a los cuadros intermedios con el objetivo, no con la tarea. La tarea es la que hagan falta en ese momento. El verdadero compromiso es con el objetivo. Y hay que construir una pirámide de objetivos. Bueno, aquí están las del CIN, porque le estoy hablando un poco de la experiencia del Centro de Inmunología Molecular. Pero esto se hace todos los años, ¿no? Todos los eneros. ¿Cuáles son los objetivos principales de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos entonces de la unidad empresarial de base? ¿Cuáles son los objetivos de los departamentos? ¿Y cuáles son los objetivos de los individuos? ¿No? Y de esa manera nosotros vamos armando esa pirámide de objetivos y buscando un concepto de la productividad, que se lo diré un poquitico más para adelante en otra lámina, donde a la vez que la gente se compromete con el objetivo, ¿no? La productividad depende de la creatividad y la creatividad depende de la motivación. Por eso es tan importante el enfoque político. Cuando hablábamos ahí, compañero Keipo, que mencionabas el tema de la economía política, yo decía, bueno, vamos llegando a la conclusión de que la economía no existe. Lo que existe es economía política. Es decir, eso es lo que verdaderamente existe. Es una economía en función de objetivos sociales. Y ahí, en la medida que la economía es más una economía socialista, de alta tecnología, entonces la productividad depende mucho de tener gente motivada. Y para que la gente esté motivada, la gente tiene